¿Qué tal, amigos? El gusto de encontrarnos aquí nuevamente. Estamos en el Villa María Shopping, en el corazón del Villa María Shopping, en Neva Café, más precisamente, listos y preparados para dialogar con, yo no sé si les gustará que lo nombre así o no, pero un referente del vino y de las bebidas espirituosas a nivel Villa María, Sebastián Balfré, Gianni Balfré, para quienes tienen mayor confianza con él, una firma local que es sinónimo de vino en Villa María, más de 100 años de vigencia están detrás de esta empresa. Gianni, Sebastián, bienvenido y gracias por estar. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy atentos. Te pregunto, hablamos de una empresa, hablamos no sé si vos la medís como mediana, como grande, por la cantidad de influencia que tienen, pero que nació ¿qué tal? Buen día. Que nació con una persona en un boliche haciendo vinos para poder sostener un bar, para poder animar, una persona que vino con más ilusiones que con dinero en su momento, ¿no? Claro, se trata del fundador, mi abuelo, don Sebastián, que emigró de Italia en 1913. Y después de 10 años, en el 23, decide salirse de la actividad agrícola, que era peón rural, y emprender un boliche, como dijiste, en la localidad de General Cabrera. Y de manera muy precaria, muy rudimentaria, muy a pulmón. Y bueno, arrancó de ahí hasta que ya vino mi padre, que cuando fue necesario que estudiara hacer una secundaria, mi abuelo migra a Villa María, porque acá había una escuela técnica donde salían peritos mercantiles que estaba conducida por un profesor de apellido Barbero, y la academia se llamaba La Fosa, y ahí salían los únicos peritos mercantiles del momento. Bueno, ya con esa formación ya un poquito académica, mi padre pudo darle un formato más serio a lo que en su momento era un boliche, y se convierte en una distribuidora de bebidas, en aquella época con muy pocas bodegas, y también con un sistema muy rudimentario, porque los vinos en ese momento se comercializaban en bordalesas. Bordalesa. Bordalesas o burdelesas, el nombre original de Burdeos, de Francia. Bien. Que son barricas hoy llamadas, que en ese momento tenían entre 170 y 190 litros. No eran uniformes en aquel momento y se vendían o suelto el vino, o si no, en ese momento había muchos chacareros. Bien. Que venían y se llevaban la bordalesa a las estancias. ¿Eso con tu padre? Eso sí, ya era bueno, en las empresas de familia trabajaba el abuelo, la abuela, el padre. Cuando llegamos nosotros empezamos a trabajar nosotros. Cada uno le fue sumando su impronta, ¿no? Claro, exacto. Cada paso hicimos una suerte de, entre comillas, de evolución o de progreso en cuanto al modo operandi de cómo administrar ese emprendimiento, que es muy loable porque venía de un italiano que tenía muy poca instrucción italiana, segundo grado italiano, mi abuelo, pero con un espíritu emprendedor y un espíritu de superación personal realmente loable, porque era muy básico en todos los aspectos. Sin embargo, la vocación por la superación era muy fuerte, y bueno, y eso hizo que tuviese, por ejemplo, las luces para que mi padre estudiara. Sí. En un pueblo como Cabrera no había instrucción más que la escuela primaria. La radicación y el boliche, como decías, arrancó en Cabrera. General Cabrera, sí, un pueblo que está acá a 65 kilómetros de Villa María. Y el hecho de, abrir o iniciar un emprendimiento es una cosa que supere 100 años, creo que son la segunda firma más antigua que tiene la ciudad. Sí, significa con que hay diferentes generaciones que recogen y que quieren continuar ese legado. Eso se da por una cuestión de mandato, por una cuestión de que qué otra cosa voy a hacer si esto es mi vida.
¿Por qué pensás? No, Porque hoy yo está tu creo hijo que también, ¿no? En todo este sí, ahora camino. está mi hijo que ya ¿Por, es cuarta generación. por qué pensás que hay 4 generaciones detrás de todo esto en un país donde todo el Yo tiempo creo hay que, incertidumbre, sí, yo creo donde que el consumo es particular? se conjugan varios factores. Fundamentalmente, creo que hay una cuestión muy, muy íntima de familia, donde los pioneros supieron trasladar el afecto a ese trabajo específico que era mercadear vinos. Claro, El vino tuvo por lo menos un glamour muy importante a nivel sociedad. O sea, el vino tiene una historia muy antigua donde en cualquier acontecimiento, cualquier celebración, eh, es imperativo que esa bebida esté presente. De manera que la continuidad de que el rubro se sustente a través de los años puede ser un motivo por el cual se fue trasladando generacionalmente, porque además nosotros veíamos que el proyecto ese precario fundado por el inmigrante fue increciendo a través de los años y fue ganando una suerte no de institución, pero digo, de formalidad en cuanto a tener una empresa de familia en un marco ordenado. claro. Y eso puede ser la llave para que los que vamos sucediendo nos entusiasmemos y le pongamos vocación y usemos el mismo espíritu superador del inmigrante. Claro. Bueno, pero a la vez también mirar hacia adelante o mirar hacia afuera, ¿no? Porque eso lo dice la cantidad de etiquetas que ustedes tienen en Sebastián Balfred. Sí, No es menor y creo que a nivel provincial son pocas los espacios dedicado con tanta... dedicados Sí, con tantas etiquetas, eh, y con tantos elementos, porque más allá del vino mismo, hay diferentes cuestiones que ustedes tienen, desde copas, es sí, decir, sí, bueno, los accesorios. Lo que pasa es que todas esas variantes, vos considerás que en los 70 nosotros teníamos no más de 3 bodegas. Sin embargo, con esas 3 bodegas pudimos hacer un desarrollo exponencial de lo que había sido muy, muy incipiente. Y hoy le tenés que ir acoplando por el hecho de que el mercado demanda, el mercado tiene una secuencia de cambios muy importante en el rubro vino. sí, El mercado arranca en los años 70 con esos 92 litros per cápita cuando el vino era el pan. Vos ibas a comer asado y decís, che, lleva el vino y lleva el pan. claro, Eso cambió extraordinariamente cuando el vino empieza a tomar connotaciones culturales, donde la gente se interesa por saber del vino, de conocer de zonas, de varietales, de autores, de sí, añadas. Entonces ya no es traer el vino, traes qué vino vas a claro, traer. Entonces pasa a ser como una necesidad cultural de saber algo del vino. Y que de hecho, saber algo del vino te da un valor agregado. sí, Saber algo, porque el vino está ligado a otras cuestiones que tiene que ver con, yo casi le diría que en algunas cuestiones tiene que ver con el arte, con el claro, arte. Cuando vos haces un vino en serio, con la vocación que corresponde, con el seguimiento que corresponde a hacer un vino en serio, vos le vas dando una impronta personal que está ligada a un estilo que le confiere un autor determinado y claro, que es susceptible esa impronta que le pone a cómo fue esa añada, porque la claro, misma añada del año pasado te va a dar un vino distinto a la de hoy. sí, Entonces hay toda una cuestión en el medio, hay todo, como te decía, hay algo humoroso en el medio las diferencias de vino. Y el hecho de que empecemos a saber torna más exigente, pero ahora se está dando un fenómeno que independientemente de ese atractivo que tiene, que es el atractivo de que pasa a ser de interés cultural, también hoy, en esta crisis que está abordando el vino los últimos 5 años, y una crisis bien marcada, que va sí, increciendo también,
que, que donde todas aquellas premisas que se escucharon con mucho entusiasmo, Favaloro diciendo, por ejemplo, que era sumamente importante el consumo de una copa de vino tinto, o yendo más atrás a la historia de otros médicos que, como Pasteur, que dijo que el vino era la más sana y la más higiénica de las bebidas. Hoy te encontrás con que hay una suerte de contradicción cuando aparecen gente de la OIB, de la Organización Internacional del Vino, que te dice de que todo lo que tenga que ver con el alcohol puede ser pernicioso para la salud, independientemente que sea del vino o de un destilado. Donde se cae la receta del Mediterráneo, que era fruta, pescado y vino tinto. Entonces empiezan a haber opiniones encontradas, que bueno, podés medir la veracidad de eso, porque yo personalmente creo que todo lo que es moderado en el consumo no debe ser pernicioso para nada. Todo lo que vos tomás como el vino consumido con moderación tiene que ver con la funcionalidad orgánica sana. Eso lo dijo Favaloro, yo me agarro de ahí un poco para defender la industria, y porque algo de veracidad hay. Los detalles técnicos científicos no los conozco, pero si lo dijo Favaloro, a quien guardamos todo el respeto y cariño como conciudadano que ya no está, pero que lo recordaremos siempre, yo creo que amerita tenerlo en cuenta. No debe ser tan drástico tomar una copa de vino tinto todos los días. Estoy pensando en el consumo y a veces en algunos espacios se dice que se bebe menos vino porque ha habido un boom de cervezas artesanales, porque hay más espirituosas, por culpa de estos factores. ¿Es por culpa de o es por algo propio a la bebida misma, que ha tenido menor impulso, que ha tenido... Hay un atentado contra las bebidas alcohólicas en general y contra el vino en particular. La bebida en general, acá a nivel país, vos tenés solo 2 provincias, o mejor dicho, sos 2 sitios, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza, que te aceptan el 0,5 de tolerancia. Sí. El resto de tolerancia es 0. Bueno, eso es un choque a las bebidas alcohólicas, ya sean de bajo grado o de alto grado, pero eso infunde un respeto a la normativa, porque si no te castigan muy mal. Respecto a la cerveza como una amenaza al consumo del vino, yo creo que no. La cerveza es un producto de muy fácil elaboración. La cerveza se comprime a 4 componentes: cebada, lúpulo, levadura y agua, en un proceso que dura muy poco tiempo, donde no tiene los acechos que tiene el vino, ni tiene la intervención inteligente, intelectual y de esfuerzo que tiene el vino, porque la cerveza se hace tecnológicamente en un proceso industrial casi 100% automatizado. En cambio el vino... Incluso el artesanal, ¿no? Sí, porque no puede estar sin la industria. El proceso es corto, es breve y no es oneroso. Sí. En cambio el vino, vos tenés que pensar que tenés que tener una finca en funcionamiento, tenés que tener una conducción técnica agrónoma que demanda todo el año, porque el proceso de conducción de la planta, para que sea sana y productiva, es todo el año. Necesitas una visión técnica del enólogo, que está de la mano del agrónomo, para obtener una fruta adecuada con la cual hacer un gran vino. Pero en el medio tenés los acechos del clima. O sea, por eso se habla de añadas y por eso se habla de diferencias de añadas. De manera que yo creo que el vino no se puede comparar con ninguna otra bebida. El vino tiene matices, tiene historia, tiene esta cuestión de que no vas a encontrar 2 vinos iguales, vas a encontrar buenas calidades. Las calidades están estandarizadas hoy, no hay más vinos de mala calidad.
está estandarizada la calidad, pero vas a encontrar vinos que tienen algo especial que te lleva a buscarlos. Lo que pasa es que te tenés que involucrar en el tema. Si no tenés una inducción, porque mucha gente dice, todos los vinos son iguales. No, todos los vinos no son iguales. Los vinos, cuando vos te interiorizás y te involucras en los vinos, vos vas a descubrir de que son absolutamente diferentes, sobre todo cuando estás en un segmento de vinos de cierto rango de calidad, Sí. no de calidad, cierto rango de crianza, por ejemplo, Sí. donde vos podés diferenciar añadas, donde vos podés ver que la intervención de un técnico le da un carácter que lo diferencia a todo lo demás, donde hay gurúes que hacen cosas extraordinarias, y cuando entras a ese terreno es imposible que salga porque terminas amando el rubro. Tengo dos preguntas. La primera es, con tantos años en el rubro, y con tantas, imagino que has probado, ¿alguna vez se encuentra la etiqueta definitiva? No. ¿El vino definitivo? No. El mejor vino es el que aún no se ha hecho. El mejor vino es el que aún no se ha hecho. ¿Por qué? Por eso yo reniego de las calificaciones, de las puntuaciones de 100 puntos. Cuando ahora algunos referentes de consultores referentes, por ejemplo Robert Parker, que es el número uno a nivel mundial, Ken Atkin o estos grandes personalidades que hablan de 100 puntos. Yo tuve un profe una vez en unos cursos del INTA que hice que dijo esa frase que acabo de decir: el mejor vino es el que aún no se ha hecho. Y cuando vos decís 100 puntos es como es el mejor vino, y ese vino no amerita 100 puntos, amerita 99 puntos y dejar la ventana abierta. O sea, 99 puntos es el umbral, como decir, este es el gran vino de hoy, pero no sé si es el gran vino de mañana. Claro. Y en ese punto, también hablando del paso de los años, el conocimiento de la industria, el conocimiento de los consumos, ¿cuánto cuesta no ser conservador en lo que uno hace en base al conocimiento que uno posee? Es decir, ¿Conservador en qué sentido? Conservador en el sentido de que de repente aparece una persona que dice, dame cualquier vino, no importa la etiqueta, un vino gastronómico, lo corto con gaseosa, es decir, porque está como la vieja historia, que incluso el esnovismo mismo la tiene, ¿no? Traje un vino, pero si alguien lo corta con gaseosa, lo mato. Y vienen otros tipos que dicen, está perfecto, lo podés disfrutar como quieras. Es muy fácil, mira, Sí. Esto es así. En el mundo del vino hay dos clases de vino. Hay vinos para beber, sí, y vinos para hablar. Para hablar. Para hablar de él. Bien. El vino para beber es el vino que admite todo lo que vos estás diciendo. Admite la soda, admite la gaseosa, admite lo que se le antoja. Vos podés atentar con el vino, lo podés ponderar agregándole esas cosas, te puede complacer y vos estás en tu derecho a hacer lo que quieras. Mucho más aún te digo, si eso sirve para incrementar la producción de la industria, bienvenido sea. Ok, bien. Ahora, si yo te digo una celebridad enológica, ya te digo qué es una celebridad enológica. Una celebridad enológica es un producto que nació de un terroir especial, de una conducción minuciosa de un agrónomo que se desveló, que perdió horas de sueño, que estuvo atento a los avatares del clima y que pudo llegar al final de la cosecha, que manejó los tiempos, que especuló una semana más, se arriesgó que en esa semana más de estirar la cosecha le agarrara una piedra, sí, para llegar a la gran fruta, que luego, de la mano del enólogo y coincidiendo en muchas cuestiones, y pasando en el proceso por algo que es netamente sensorial para sacar la mejor fruta, que es degustar una uva una por una en el cuartel y decir, a través de medir qué tan crocante la semilla y en función de eso saber si se cosecha o no, decir, acá está, listo, vamos a hacer un vino. Seguís el proceso, llevas el vino a la bodega, llevas la fruta a la bodega, creas el mosto,
lo mimás para que no se te pase la temperatura, conseguís una fermentación adecuada y lográs el vino. Tengo el caldo exacto, me encanta. Y ahí empieza la otra. Ahí empieza. En el caso de un niño sería el jardín, sería la primaria, la secundaria y la terciaria. ¿Por qué? Porque yo tengo el vino, pero no tengo la crianza. O sea, tengo la potencia de un vino extraordinario y ahora lo tengo que educar, lo tengo que criar, lo tengo que hacer hablar. Tengo que lograr que ese vino no sea un líquido mudo. El vino me tiene que decir cosas. Y ahí es cuando yo te digo que hay un vino para beber y un vino para hablar con el vino. El vino te habla sensorialmente. Lo que pasa es que tenés que estar preparado para entender su idioma. Me estás hablando de todo el viaje para conseguir, y yo pienso, el valor de la botella, con todo ese laburo por detrás, ¿es justo? ¿O hay que regalarlo a veces? No, porque eso Porque hablas de un laburo enorme, entonces. El andarivel ese es otro. Claro. Entonces ahí entras en un nicho de consumidores que sí tienen sensibilidad, tienen conocimiento, se han instruido, han aprendido el lenguaje del vino, que claro, suena como una extravagancia, pero el vino te habla sensorialmente, sí. Y vos tenés que tener la capacidad de interpretarlo, sí, mandar mensajes sensoriales a tu disco duro acá, ponerle sí, palabras y entonces podés interactuar con otras personas que son tan amantes como vos y entonces vos en una botella de vino que a lo largo de que la abras hasta que la consumas vas a encontrar en ese tipo de vino distintos vinos, porque a medida que esté en contacto con el oxígeno se va expresando distinto. Entonces, ese vino es el que va a perdurar en el tiempo, más allá de los atentados culturales que hay. Porque si bien hay un reconocimiento en un segmento de la población por esos vinos, es como que se ha comprimido, se ha achicado, sí, pero existe y es necesario de que nosotros que estamos en esa actividad de mercadearlos, también le demos un espacio adecuado y también sepamos comunicarlo y estimular el deseo por el consumo de esos productos. Cuando estoy pensando, cuando recién hablabas de la palabra de arte en el vino, me quedaba pensando en esta cuestión de que el arte se completa a veces con aquel que consume una película, una canción, y según la circunstancia en que uno consume una película o una canción en un momento determinado, la siente distinto. Entonces yo pienso respecto al vino, el mismo vino que te gustó en una fiesta, si después lo compras en tu casa, ¿tendrá el mismo sabor en tu casa? Los estados emocionales están ligados a qué tan rico está el vino. Porque yo siempre digo el ejemplo del náufrago y el tetra. Imagínate un náufrago en una isla pequeña así, con una palmera, se va despierta un día el tipo y ve un tetra brick. Ese tetra, ese vino que está dentro de la caja, es el Chateau Petrus. Es su Chateau Petrus, el vino más prestigioso del mundo. Porque tiene que ver con el momento, el lugar, la situación emocional, tiene que ver un montón de cosas que levantan, ponderan la complacencia de ese producto. O sea, hay vinos que naturalmente ya tienen un potencial para complacerte. Pero si vos ese vino lo haces en un contexto de amigos del corazón, donde todos sienten lo mismo que vos cuando están en presencia de un gran vino, ese vino pasa a ser sustancialmente más preciado. ¿Cuánto cuesta recomendar un vino? Si llega una persona... Cuesta mucho recomendar porque inducir un consumo, como es tan sensorial y subjetivo, hay que ser muy prudente en recomendar o sugerir. Porque lo que para vos es óptimo, no te olvides que sensorialmente somos todos diferentes. Si vos te haces un test sensorial o se lo hace a la señorita, vos ves que hay una gran diferencia entre vos y ella. Primero porque las mujeres tienen condiciones especiales sensorialmente. Segundo porque vos sos vos y yo soy yo.
Entonces, si te haces un test, te va a dar muy distinto. Entonces, cuando viene alguien a preguntarte, recomendame un vino, tenés que sacarle un detalle de cuál es su intención, qué vino estuvo tomando últimamente, qué es lo que realmente lo compra, es decir, un vino de baja estructura tánica, de elevado tenor alcohólico, intensidad de color, y te da 2 o 3 nombres de lo que estuvo tomando y que le gustó, entonces vos le sacás la ficha y decís, bien, los pares tuyos son estos. Pero no se puede recomendar en función de tu gusto personal. Hay que ser muy prudente en esa cuestión porque si no vas a fallar. Hablando de Sebastián Balfré como local, como espacio, ustedes tienen algo que es único y que mucha gente disfruta y que muchos artistas incluso han visitado, que es la Cava, Sí, donde tienen grandes nombres, sí, que también, a ver, es una bendición que a nivel regional exista un espacio así, con el mínimo de luz, con el cuidado de la sí. temperatura. El Imagino medio ambiente. que ahí también se aguardan muchos recuerdos y muchos tesoros que van más allá de lo que hay en las barricas, ¿no? O en los toneles, no sé cómo se menciona, cómo se dice bien. Sí, lo que guardamos nosotros guardamos. La guarda es algo bastante delicado porque cada producto tiene su potencial de guarda, tiene su ciclo de vida. O sea, por más que vos lo tengas en las condiciones óptimas, los vinos tienen un ciclo de vida superado, entran en estado de decrepitud, pierden sus condiciones enológicas y pasa a ser una materia inerte que no dice nada. Aún así, aún así, yo siempre digo de que cuando vos perdés, porque su ciclo de vida ya expiró, vos tenés un sarcófago, que es la botella, una etiqueta, que es mucho más que un sello postal. Hay gente que guarda sellos postales, colecciona postales. Tenés algo muy importante. Esa botella tiene un cerramiento que es un producto natural, que es el alcornoque, y que es el pulmón de los vinos, que acompañó la historia de ese vino en guarda y también es un componente muy valioso. En el contexto general vos tenés botella, etiqueta, que te habla de la historia de ese vino, y un responsable de la guarda, que es el corcho. Cuando vos sumás todo eso y tenés botellas que sabes que el contenido ya no tiene valor enológico, te da mucha pena despojártelo. Claro. Entonces se guarda como una referencia. Yo tengo vinos que ya cumplieron su ciclo, que no se venden, pero que no hay un apego a eso, porque primero porque cuando se hizo la guarda no se consideró en forma el potencial, pero se guarda como una reliquia. Así como guardas un sello postal que te digo que tiene un valor importante, bueno, nosotros guardamos esa botella. Debe haber unos 600 botellas en esas condiciones. El resto está todo en condiciones de consumo y en distintas etapas de su vida útil, pero están todas óptimas para consumir. Por último, me quedo pensando, porque hace un tiempo atrás ustedes en el marco del centenario habían lanzado una etiqueta propia. Sí, exactamente. Preguntarte en cuestiones de proporcionalidad, teniendo en cuenta, bueno, ustedes como la historia familiar, la cantidad de personas de la familia involucradas, el haber pasado, no sé, tantas situaciones o tantos vaivenes económicos, haciendo una comparativa, el vino representaba toda esa historia en base a los componentes que se puso dentro de él. No sé si me explico con la pregunta. Sí, claro. Es muy difícil conseguir eso. O sea, conseguir algo que te represente en una trayectoria centenaria que vos querés volcar en una botella es muy difícil. Yo hice varios viajes a San Rafael a trabajar eso, donde se hicieron varias alquimias ahí, hicimos varios cambios de probetas para conseguir, bueno, aspirábamos un estilo de vida que tuviese potencial de guarda y que tuviera alguna nota que lo diferenciara del resto. Hubo mucha empatía de parte de mis amigos de la bodega y
y de un sommelier amigo también, San Rafael de Mendoza. Y nos aproximamos mucho a lo que queríamos. Nos aproximamos mucho. No es exactamente lo que queríamos, pero nos aproximamos mucho y estamos satisfechos con el logro. Es un vino que hoy estaría en condiciones óptimas hoy, no cuando nació, sino hoy, un penta varietal. Y creo que creo que los próximos 2 años, tiene potencial de guarda de 10, 12 años, Bien. pero los próximos 2 años va a estar en el punto más álgido para degustarlo y disfrutarlo. ¿Y eso ya está ubicado, ya tiene nombre y apellido cada botella o...? No, ese vino no se comercializa, es Claro. un destino, digamos, de cortesía para las personas vinculadas en la empresa, amigos, clientes, referentes que se han arrimado del periodismo. En tal caso te va a corresponder una botella. Decís penta varietal 5... 5 varietales, sí. Te apuro si te pregunto en qué proporción aproximada. Si me preguntas las proporciones, no las voy a retener exactamente. Bien. Lo que sí te digo que todas las proporciones de los varietales que van adentro del Penta, hay uno que tiene una nota del 2%, que es un Sauvignon Blanc, que yo no entendía por qué. ¿Por qué aportar 2 puntos de Sauvignon Blanc al Cabernet Malbec, Merlot, Petit Verdot? Porque el Sauvignon Blanc, según el técnico, fija los colores. Fija los colores quiere decir que te ayuda a sostener los colores, la intensidad cromática a través de los años. Bien. Porque los colores van haciendo un giro con el envejecimiento, pasan de los rojos vívidos a los rojos atejados. Y entonces, con ese aporte del 2% del Sauvignon Blanc, reitero, según el técnico, contribuye a que en ese ciclo, en ese proceso de envejecimiento, que es donde va ganando complejidad el vino y las cosas que uno quiere, te ayuda a sostener la vivacidad del color, que también es muy importante para mostrar juventud más allá del tiempo. Bien. Gianni, quiero agradecerte el tiempo. Me quedan un montón de preguntas por hacerte, porque una pregunta va llevando a la otra, me quedan un montón de cosas. Para toda la noche. La verdad que, bueno, agradecerte el tiempo, la visita. La verdad que esperamos que la charla de cierta manera abra la puerta a que aquellos que todavía no han probado el vino definitivo o no se han dado cuenta de que el vino les gusta, porque a muchos les ha pasado que no les gustaba el vino hasta que probaron determinado vino. Esperamos que puedan dar el punto eso se logra como todas las cosas. Y esto no es para autoelogiarme, pero yo desafío a cualquiera que me diga que para mí los vinos son todos iguales o para mí el vino no me interesa y me lo deja media hora con 2 copas adecuadas y 2 vinos adecuados para ese iniciante y yo te lo convierto en un amante del tema. No estoy ostentando. No es fácil. No es fácil, pero yo me atrevo a traerlo al mundo. ¿Con tintos? Sí, porque, a ver, vos para iniciar a alguien lo tenés que iniciar de lo sencillo. O sea, Bien. debería ser un rosé. Bien. O sea, vos lo entusiasmás con un rosé que tenga las notas que son las inductoras a entrar. Y después continúas con un Pinot Noir, que son vinos fáciles de beber. Después con un Merlot, y así sucesivamente lo vas metiendo en vinos más complejos, donde aparecen montones de cuestiones que te van a ir atrapando, como hay vinos que con solo percibir los aromas ya te seducen, ni siquiera degustándolos, oliéndolos ya te enamoras. Entonces cuando entras por ahí y empezás a conocer los pasos de cómo se degusta un vino, que no tiene que ver con la ingesta, Bien. Cómo se degusta no tiene que ver con la ingesta. Entonces, te empezás a entusiasmar, empezás a diferenciar y te das cuenta que sos un montón, tenés sensorialmente condiciones que no las estás explotando y te enamoras. Gianni, gracias por la visita. Por favor, gracias a ustedes. Sebastián Balafré con nosotros, Gianni, de una firma
tradicional de la ciudad que tiene sus años y, bueno, está demostrado por qué es su vigencia. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Chau, chau.